Buenas tardes, queridos hermanos lectores, nuevamente aquí, gratamente frente a ustedes para poderles hacer una práctica de las lecturas que se van a realizar el domingo próximo, 27 de septiembre. Las lecturas tienen ciertas características, en especial la segunda lectura. Por esa razón, quisiera que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Tanto en la primera lectura, que es una lectura no tan extensa, pero en especial en la segunda lectura, que es de una extensión mayor, se necesita tener una buena articulación de las palabras. Y por esa razón, voy a aprovechar en primer lugar a darles un consejo sobre un ejercicio que quiero que ustedes practiquen. Se los explico. Consiste en lo siguiente. Ustedes toman los primeros números del 1 al 9, los dígitos, y comienzan a decir desde el primero. Dicen 1, 11, 111, 1111, 11.111, 111.111 y finalmente 1.111.111. Como verán ustedes, se hace una práctica de una pronunciación correcta de la palabra. Entonces luego toman el 2 y hacen lo mismo. Van poniéndole al 2 un número a continuación y pronuncian primero 2, después 22, etcétera, etcétera. Le van aumentando un número más al que ya han pronunciado y hacen la práctica. Al mismo tiempo van a adquirir una buena vocalización, porque las vocales van a hacerse claramente pronunciadas y eso le va a dar una articulación que se necesita para estas lecturas. Vamos entonces a comenzar con la primera lectura. Dice, lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si estoy dando aumento de voz en la palabra dice, es porque la veo subrayado, porque eso me indica que tiene que dar énfasis. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? Es una pregunta y por lo tanto tienen que darle la tonalidad propia de la pregunta. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Estoy dando caída de voz en el momento que llego a un signo de puntuación que no sea la coma. Es solamente en la coma debo de mantener la voz, recuerden aquello. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la articulación de las palabras se puede notar fácilmente? En esa forma ustedes practiquen la articulación de las palabras a través del ejercicio que al comienzo estuve dándoles. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere.
muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver el Salmo. El Salmo dice: descúbrenos, Señor, tus caminos. Al decir descúbrenos, estoy dando énfasis, mayor fuerza de voz. Y comienza la primera estrofa diciendo: descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Esa es la primera estrofa. Vamos a la segunda. Acuérdate, acuérdate, estoy dando aumento de voz, es decir, estoy dando énfasis. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Si es posible, miro a lo alto para dar a entender que estoy comunicándome con el Señor. Acuérdate de nosotros. Y al mismo tiempo, la asamblea se va a dar cuenta que ha terminado la estrofa y por lo tanto va a dar contestación a ella. Entro ahora a la tercera estrofa. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Entonces, en cada palabra o en cada frase que ustedes vean resaltada, tienen que dar énfasis y tienen que ponerle vigor, emoción, sentimiento a la lectura. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Ahora vamos a ver la segunda lectura. Esta lectura es una lectura de mayor extensión y tiene frases que no puedo interrumpir porque, supongamos, estoy quedándome sin aire para pronunciarla toda y no puedo pronunciar apresuradamente. Por esa razón, tienen que aprovechar la coma y la pausa que corresponde a la coma o a cualquier otro signo de puntuación para tomar el aire necesario y poder pronunciar toda la frase. Entonces comenzamos diciendo: lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermano, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, una frase larga, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan, cuando tengan algún error en pronunciación, repitan la palabra para que no quede en el subconsciente la mala pronunciación de ella. Si ustedes me profesan, dice,
si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Una frase larga, por eso tienen que respirar previamente a pronunciar esa frase. No pueden interrumpirla. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo siendo Dios, una sola frase. Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Una frase larga. Por lo tanto, en el momento que termina la frase anterior, hay una coma y aprovechan a respirar. Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Hago la pausa porque encuentro una coma y aprovecho a respirar. La hago hasta un poquito más pronunciada para no hacer llegar inmediatamente la frase a la mente del fiel o de la asamblea, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Como pueden apreciar, las frases que hay en esta lectura son frases largas y por lo tanto tienen que hacer una pausa donde corresponde por el signo de puntuación y respirar lo necesario para poder pronunciar toda la frase. Si la frase es cortada en alguna parte de ella, no sale bien entonces la frase, no sale entendida correctamente. Por eso la recomendación en esta lectura es respirar convenientemente para poder pronunciar toda la frase cuando esta es muy larga. Y el momento en que yo aprovecho a respirar porque tengo que hacerlo en una mayor cantidad es el signo de puntuación que está previo a ella. Debo de respirar y debo de darle énfasis donde corresponde para que la lectura salga como tiene que salir, emotiva, vigorosa, verdaderamente convincente. Bien, lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo siendo Dios,
no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Como siempre les digo, quisiera que me den la oportunidad de volverlos a tener la próxima semana. Quiero enseñarles cómo pueden ustedes hacer las lecturas correspondientes. Yo les doy la pauta, porque sé que el Señor les puede dar merecidamente mayores capacidades para que ustedes se desempeñen mejor. Pídanle a Él, díganle que quieren ser buenos lectores, y esa buena intención que tienen ustedes hará que se desempeñen mucho mejor. Yo solo les estoy dando la pauta de cómo hacerlo. Ustedes practiquen y pueden conseguir una lectura mucho mejor a la que yo les estoy enseñando o les estoy demostrando. Así que hasta la próxima oportunidad. Gracias.